con mucho afecto, porque ustedes saben que los amamos y los extrañamos mucho, pero damos honra y gloria a Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que Él va a estar haciendo en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo la introducción de la epístola a los Efesios, ¿sí? Vamos a empezar una serie de estudio bíblico de la carta a los Efesios en el transcurso de estas semanas. Así que en esta hora me voy a disponer a hablar sobre la introducción, ¿verdad? De esta carta, de esta epístola. De hecho, sabemos nosotros que la palabra de Dios es eficaz siempre para nuestras vidas y trae gran enseñanza para nosotros. Día a día podemos ver cómo Dios nos habla, Dios nos enseña y nos instruye a través de su palabra. Y es su palabra y el poder de su palabra la que ha hecho la obra en ustedes y en nosotros. Amén. Entonces, los voy a invitar que hagamos una oración en esta hora para que sea el Espíritu Santo, como siempre, guiándonos. Que no sea palabra humana, sino que sea la palabra que penetre los corazones y el Espíritu Santo dirigiéndonos. Porque Dios ya empezó una obra en nosotros, pero Él quiere completar esa obra. Él quiere que esa obra crezca día con día. Amén. Entonces ahí donde usted se encuentra, mi hermano, mi hermana, le pido que en esta hora cierre sus ojos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos disponemos en esta hora a estudiar tu palabra, Señor Jesucristo, y aprender de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que dirija, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que penetre a los corazones, Señor, conforme al propósito, Señor, que tú tienes para cada vida, Señor, y para cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí tenemos en nuestras manos aquí en el libro de los Efesios. Si gustan ir abriendo sus Biblias ahí, en el libro de los Efesios o la carta de los Efesios. De hecho, quiero decirle que epístola significa carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en un momento muy importante de su vida, a pesar de que estaba en prueba. Sí, entonces le voy a invitar que abra ahí su Biblia en la carta a los Efesios, para que vamos a leer algunas citas, no vamos a leer muchas, porque solamente vamos a ver la introducción. Ya después vamos a tener estudiar el capítulo 1, el capítulo 2 y así sucesivamente hasta terminar la carta. Pero sí es importante que la tenga ahí abierta para que ahorita que busquemos la cita pues la encuentre lo más pronto posible. ¿Sí? La epístola a los Efesios está considerado uno de los mejores escritos del apóstol Pablo y es un documento que tiene que ver con principios básicos del Evangelio. El Evangelio que Dios da a conocer con toda su gloria salvadora. Amén. Nosotros sabemos a través de la palabra que nuestro Padre Celestial hizo un plan perfecto para salvar al hombre. El hombre que tenemos una tendencia, una naturaleza pecaminosa, una tendencia a pecar, a desobedecer. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, entonces entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestra mente, reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Reconociendo que solamente Él puede transformar nuestra vida. Entonces no solamente entregamos lo que acabamos de mencionar, sino también entregamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, de tal manera que cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, ¿verdad? Y cuando hablamos de nacimiento nuevo, estamos hablando no de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual, donde nosotros reconocemos que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios no hacemos nada, que sin Dios no conocemos nada. Pero cuando venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta que en Cristo Jesús
podemos hacer muchas cosas y crecer en su palabra y cumplir el propósito por el cual el Señor nos dio la vida. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos dio la vida y Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Aparte de ese propósito maravilloso que es la salvación, Dios tiene un propósito para usted y para mí, ¿sí? Un propósito distinto para cada una de las personas, pero dentro del plan salvador, del plan en la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Entonces, este libro, la verdad, decidimos estudiar este libro por la dirección del Espíritu Santo, porque la palabra en sí, pues es un tesoro, la Biblia es un tesoro. En otras ocasiones yo he dicho, ¿verdad? Que la palabra del Señor es como un mar donde usted puede nadar, 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 nadar y nunca llega hasta el fondo porque es tan amplio, tan grande y tiene tanto conocimiento y nos enseña tanto la palabra del Señor que es muy rico nadar en ese mar que se llama palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo así lo veo, ¿verdad? Cada quien puede expresar lo que significa la palabra de Dios en su vida y Dios tiene mucha riqueza a través de la Biblia que enseñarnos, a través de ella somos edificados. Entonces el Espíritu Santo nos guió a estudiar la carta de los Efesios, ¿sí? Y ¿por qué? Porque trae varios principios que el Señor a través de ella quiere enseñar a su iglesia, ¿sí? Mire, es interesante estudiar la epístola a los Efesios porque la epístola o la carta a los Efesios nos puede inspirar a hacer a un lado las cosas de este mundo. Ya lo hemos escuchado muchas veces que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y que en el mundo en el que estamos tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene muchas cosas que nos pueden distraer o apartar del propósito de Dios. Cuando uno estudia la epístola a los Efesios, se llena uno de esa palabra, se llena uno de esa dirección del Espíritu Santo que le ayuda a vencer esos obstáculos o esos estorbos que tenemos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y que son de este mundo, ¿sí? Entonces, estudiando esta epístola, esta carta, nos vamos a dar cuenta de la riqueza que tiene y de cómo el apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo es que la iglesia aprenda a poner en primer lugar a Dios, su propósito de nuestra vida y su voluntad. Entonces nos ayuda a vencer, porque el mundo, la Biblia de hecho dice en Santiago, ¿verdad? Que cualquiera que se considere amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. Porque hay muchas cosas que el mundo ofrece que nos separan de la voluntad de Dios y que nos separan del plan de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y llenarnos de Él, llenarnos de su palabra, podemos vencer esos obstáculos, podemos vencer esas adversidades que en el mundo nos vamos a encontrar, ¿sí? Con aquella facilidad y con aquel poder que solamente el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo nos dan para poder vencer. Entonces esta epístola nos va a enseñar a eso, ¿sí? Otra de las cosas que nos inspira esta carta es a crecer espiritualmente. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hace unos momentos yo lo dije, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Renunciamos a esa vida pasada de vivir y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces eso habla de un nuevo nacimiento en Dios, ¿sí? Dios quiere que usted y que yo crezcamos, que no nos quedemos como al principio cuando llegamos a los pies de Cristo, no, que conozcamos su palabra, que conozcamos la manera de pensar,
de Dios, porque finalmente toda la palabra es una carta que Dios escribió para usted y para mí, para que conozcamos su manera de pensar, qué es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, qué es lo que Dios quiere que entendamos, qué es lo que a Dios no le agrada, a dónde Dios nos quiere llevar y qué es el plan y el propósito de Dios de nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, sino para aquellos a los que conocemos, que no conocen a Cristo, que viven también una vida difícil, una vida llena de esclavitud, que necesitan que alguien les hable de la palabra de Dios y de la salvación. Quizás hay mucha gente que conoce a Cristo, pero quizás hay mucha gente que no le conoce. Entonces aquí es donde Dios quiere que nosotros le demos a conocer a Él, a Jesucristo. Y lo vamos a poder ver a través de esta carta. Otra de las cosas que vamos a aprender es a participar más ampliamente en la unidad y en el amor de hermanos que Dios quiere ver en su iglesia. ¿Sabe qué? Si usted recuerda, ¿verdad? Hubo una oración que Jesucristo elevó al Padre y le dijo: Padre, que ellos, refiriéndose a la iglesia, sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ese es el plan del Señor también. Y ese es un propósito que el Señor quiere ver en la iglesia. El Señor quiere que la iglesia esté unida, que nos amemos como hermanos en Cristo que somos, que veamos unos por otros, que seamos un apoyo, que nos edifiquemos, que estemos en todo momento unidos. Y como dice Gálatas, ¿verdad? Llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren, ¿verdad? Entonces, ese es el plan de Dios, que la iglesia esté unida en todo momento. Y que cuando alguien esté pasando por una prueba, podamos estar los demás, que estamos fortalecidos en levantarle, ¿sí? Y así unos a otros, estarnos levantando, estar intercediendo, preocupándonos unos por otros, respaldándonos no solamente en la oración, ¿verdad? Incluso en el apoyo económico cuando sea necesario, porque de todo esto tiene que ver el amor de Dios, de que nos amemos, de que nos ayudemos, de que nos apoyemos unos a otros. El Señor quiere ver una iglesia unida, no una iglesia dividida. Entonces, esto es muy importante para el Señor. Si recuerdan, otro pasaje dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Entonces, si algo nos ha enseñado el Señor es amarnos, y donde hay amor hay unidad. Entonces, a eso también nos está llamando el Señor, a que seamos uno en Cristo Jesús, ¿sí? Y que nos amemos como Él nos ha amado. Él nos ama, Él se entregó completamente, entonces que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es muy interesante saber, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, cuando él estaba encarcelado, se cree que estaba encarcelado, fue su primer encarcelamiento en Roma, cerca del año 60 al año 62 después de Cristo. Entonces, el arresto en el cual estaba sometido el apóstol Pablo por causa de Cristo, sí, fue un arresto domiciliario, no estaba en una celda, de tal manera que le permitía al apóstol Pablo tener visitas. Por lo tanto, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, se dedicó a escribir algunas cartas a algunas de las iglesias que ella había levantado, ¿sí? Él, preocupado y amando la obra del Señor, se dedicó a escribir estas cartas, y una de ellas fue la carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y podemos decir también, ¿verdad?, que fue una carta escrita para la congregación de los santos, es decir, para la congregación de aquellos que le han rendido su vida a Cristo y que han decidido apartarse del mal, porque finalmente la palabra santo o santidad quiere decir apartado del mal, ¿sí? Entonces,
la palabra del Señor nos hace reconocer y entender qué es lo que es bueno para Dios y qué es lo que es malo para Dios, ¿sí? Entonces el Señor quiere que vayamos por un camino de rectitud, por un camino de integridad, ¿verdad? Si nosotros analizamos la vida de Cristo, vemos que el Señor nos dejó el ejemplo en todo. Podemos ver al Señor Jesucristo como un ser, el Hijo de Dios, que nos ha amado como nadie en toda nuestra vida, ¿sí? Que Él estuvo dispuesto a dejar su gloria para venir, hacerse carne y dar su vida por usted y por mí, ¿verdad? Y poder ser rescatados de esa condenación que el pecado preparó para nosotros, ¿verdad? El Señor vino a cumplir toda justicia. El Señor no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir la ley, a obedecer. Y sobre todas las cosas obedecía al Padre en todo. Buscaba a Dios Padre en oración. Se apartaba. Predicaba la palabra, pero se apartaba para buscar la presencia de Dios. Entonces, tenemos en Jesús un ejemplo a seguir. En todo momento hacía justicia, veía por la necesidad de la gente, la necesidad espiritual, la necesidad física, la necesidad económica. El Señor Jesucristo vino a suplir todo lo que nuestro corazón necesitaba, ¿verdad? De tal manera que en Cristo encontramos todo, incluso protección, ¿verdad? No solamente la salvación, sino protección también. Entonces, el apóstol Pablo, al entender y tener ese encuentro con Jesucristo, porque si usted y yo recordamos cómo fue la conversión del apóstol Pablo, fue con un encuentro de Jesucristo. Él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. El apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesucristo porque él no entendía la salvación y no entendía que la salvación provenía de Jesucristo. De tal manera que hubo necesidad de encontrarse, de tener un encuentro personal con Jesucristo. Y en ese momento que él tiene ese encuentro con Jesucristo, él tiene una experiencia que jamás se imaginó en su vida. De tal manera que dice la Biblia que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a todos aquellos que predicaban a Jesucristo resucitado, que predicaban que Jesucristo era el Salvador, que predicaban que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Entonces el apóstol Pablo, cuando no tenía el conocimiento de quién era Jesús, se dedicaba a perseguir a la iglesia y tuvo que tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y dice que un día camino a Damasco iba él con cartas donde le daban permiso por las autoridades para perseguir, incluso atacar físicamente a la iglesia y arrestarlos. Si no se sometían a este reglamento y a ese tipo de enseñanza que tenían. Entonces dice que cuando iba camino a Damasco, precisamente buscando a los del camino, buscando a los que predicaban a Jesús, dice que escuchó una voz que descendió del cielo, ¿verdad? Y no solamente escuchó una voz, sino que vio una luz resplandeciente que le cegó los ojos, de tal manera que ya no podía ver. Y que le dice: yo soy a quien tú persigues. Donde el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? No es a la iglesia a la que tú estás persiguiendo, es a mí, a quien tú estás persiguiendo, porque finalmente la iglesia nació por medio de Jesucristo. La iglesia nació cuando escuchó el evangelio de Jesús, cuando escuchó que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por causa de quién? Del pecado. ¿Por causa del quién? Del maligno, ¿sí? Entonces, cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, es tan grande el impacto que a él no le quedó duda. Y no solamente escuchó la voz de Cristo, sino que también ahí el Señor le mostró el plan que tenía para el apóstol Pablo, ¿verdad? De tal manera que le dice a dónde tiene que ir, dónde lo están esperando, dónde le van a compartir la palabra, dónde van a orar por él para que vuelva a recuperar la vista,
pero ya no va a ser la misma persona que era antes. Ahora va a ser un instrumento útil en la obra del Señor, y lo podemos ver a través de las Escrituras. El apóstol Pablo se dedicó a pregonar, a predicar la palabra de Dios con poder y con denuedo. ¿Por qué? Porque ese encuentro que tuvo con Jesucristo realmente tuvo un impacto muy grande en su corazón, de tal manera que no le quedó duda de quién era el que le estaba hablando, de quién era la persona con la que él se había encontrado, y que no nada más era una persona, sino que era el Hijo del Dios viviente, el que dio la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y es ahí donde la vida del apóstol Pablo cambia totalmente y se enamora de las almas, se enamora de la obra del Señor y se dedica a pregonar el Evangelio. Y llega a Éfeso, fíjese bien, a una ciudad pagana, una ciudad que no era nada fácil predicar la palabra del Señor, porque esa ciudad tenían por costumbre adorar a la diosa Artemisa o Diana. Se le conoce de las dos maneras. Diana por los romanos se le conoce y se le puso ese nombre, ¿sí? Pero finalmente era idolatría y estaba tan arraigado, tenían ya muchos años adorando a esta diosa, que es la diosa de la fertilidad, ¿verdad? De tal manera que tenían una sexualidad desenfrenada, ¿sí? Nada, diferente a los tiempos de hoy, ¿verdad? O sea, una sexualidad que no agradaba para nada al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con el plan de Dios para nuestra vida. Entonces él, el apóstol Pablo, no solamente enamorado y apasionado por la obra del Señor y por las almas para que no se perdieran, sino que también investido del poder del Espíritu Santo, va a esta ciudad a predicar el Evangelio y a hablar de esa persona, de ese ser maravilloso, de ese Hijo de Dios que se llama Jesucristo, que cambió su vida, que transformó su vida para que otros también le conocieran. Y con esa valentía que solamente da el Espíritu Santo, con esa valentía él se atreve a ir a la ciudad de Éfeso y a predicar el Evangelio sin temor. No era fácil, pero se atrevió a conquistar esos corazones. Amén. Y el Señor iba con él y el Espíritu Santo iba con él. Entonces, de tal manera que hubo fruto y nació la iglesia de Éfeso o la iglesia de los Efesios, ¿sí? Y era una iglesia que les costó ganarse, de tal manera que apreciaba y amaba y estaba preocupada por la iglesia. De tal manera que se da el tiempo ahí prisionero para escribir esta carta y ayudarles a crecer espiritualmente, a que no se quedara ahí nada más la palabra sembrada, y que ya no hubiera un crecimiento en la iglesia, sino que la iglesia creciera y conociera el propósito de Dios para su vida. Es por eso que él escribe esta carta, ¿sí? Para el apóstol Pablo, Éfeso sirvió como un lugar central para predicar el Evangelio, ¿sí? Durante su tercer viaje misionero. Y podemos corroborarlo a través de las Escrituras. En Hechos capítulo 19, verso del 9 al 10, ¿sí? Si quiere anotarlo ahí, si tiene una libretita, su pluma, anotar ahí es Hechos capítulo 19, verso 9 al 10. Si gusta, lo buscamos y le damos lectura. Hechos 19, del verso 9 al verso 10. Dice la palabra del Señor: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, ¿sí? Del Señor Jesús. Amén. Entonces, Pablo se dedicó
a predicar la palabra del Señor, aunque se levantaran en contra de él, aunque se molestaran, aunque fuera difícil, ¿sí? Nada lo detuvo, nada lo detuvo. Entonces, él predicaba la palabra del Señor con denuedo y con poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces era una congregación a la cual él amaba, la cual le costó, no fue fácil, pero logró conquistar los corazones para Cristo. No los conquistaba para él, los conquistaba para Cristo y daba a conocer el nombre de Cristo y quién era Cristo, ¿sí? Entonces, es por eso que él empieza a escribir esta carta. Esta carta, Pablo se dirige a los miembros gentiles de la iglesia, ¿sí? Quienes posiblemente estaban recién convertidos para Cristo. En esta carta, el apóstol Pablo hace notar su preocupación por la iglesia y les hace ver que es necesario, ¿verdad?, que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Y es aquí donde quiero, hermanos, que también busquemos otra cita. Efesios capítulo 1, verso del 15 al 18. Efesios capítulo 1, verso del 15 al 18. Y dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Aquí el apóstol Pablo les hace notar que él quiere ver un crecimiento en el conocimiento de Dios. Ahora, este crecimiento, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos. Este crecimiento se da a través del estudio de la palabra del Señor, a través de escudriñar la palabra del Señor y a través de la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé si usted recuerda alguna vez, antes de que le entregara su vida a Cristo, usted leía la palabra y no entendía nada. Pero luego, cuando usted le entregó su vida a Cristo con todo su corazón y usted hizo un compromiso con Dios, ¿verdad? De conocerle más y de leer la palabra y de pedir la dirección del Espíritu Santo, todo cambió. Ya los versículos que usted antes leía, que no entendía, ahora los entiende, ¿sí? Ahora el apóstol Pablo está dando un consejo muy maravilloso y muy especial para nuestra vida, para cada uno de nosotros, ¿sí? Está diciendo que le pidamos a Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Dios mismo, ¿sí? Dios quiere que le conozcamos con toda esa amplitud del conocimiento de Dios. Si Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, hermanos, a través de la palabra del Señor. Pero les repito, este conocimiento llega cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo. Entonces pidámosle al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para conocer la profundidad de la palabra. Mire, la palabra es sencilla y es hermosa, pero también es profunda. Por eso les digo que para mí es como un mar. Usted puede ver el mar y desde la orilla usted puede ver el horizonte, puede ver el mar y por eso es que se le antoja meter los pies y luego después
ir más adentro y aprende a moverse en ese mar y aprende a conocer, entre más convive, entre más disfruta su vida ahí en ese mar, usted empieza a conocer y a moverse conforme las olas vienen y a conocer el ambiente de ese mar, lo que hay en ese mar y tal vez en una primera experiencia no lo conoce a profundidad, pero si usted comienza a nadar por ese mar y a introducirse, usted va a conocer muchas cosas que el mar tiene. Igual así la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene mucho conocimiento para nuestra vida. Conocimiento, hermanos, que nos edifica, conocimiento que nos acerca a Dios, conocimiento que nos permite ir limpiando nuestros corazones. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos sucios, llegamos sin conocer nada de Dios, ¿verdad? Y el Señor empieza a cambiar, a transformar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de hablar, de tal manera que lo que nosotros pensábamos que estaba bien, nos damos cuenta que no, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo nos dice y nos enseña, ¿sí? Que si sufrimos ataque por alguna persona, que no te dejes, que no seas tonto, que te defiendas, ¿verdad? Pero cuando vienes a los pies de Cristo, el Señor te enseña a perdonar, te enseña a soltar a esas personas que te ofenden, a esas personas que se levantan en contra tuya. Claro, por supuesto, sin haber motivo, ¿verdad? Porque si es por situaciones que uno provoca, entonces pues necesitamos que el Señor cambie nuestra vida, ¿verdad? Porque cuántas cosas no sufrimos porque nosotros las provocamos. Por ejemplo, si nosotros nos involucramos en un chisme es porque nosotros nos involucramos en un chisme, porque nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar. Si alguien nos confía algo y nosotros ofrecemos discreción y no callamos y vamos y divulgamos aquello que con toda confianza alguien nos platicó, por supuesto que nos vamos a meter en un problema, ¿sí? Pero cuando no... nosotros no nos involucramos en problemas de este tipo, perdón, sino que porque a veces no le cae bien a ciertas personas, ¿verdad? O porque saben que uno es cristiano, o porque uno les habla de Dios, o porque uno siempre tiene el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ellos no piensan igual, a veces se molestan y se enojan, ¿verdad? Y se levantan en contra de uno y pueden hablar e incluso levantarle a uno falsos, decir que uno dijo cuando no dijo. Entonces ahí uno aprende, hermanos, a perdonar, aprende a soltar, ¿verdad? Pero ¿quién nos enseña? La palabra del Señor. Y nos dice, ¿verdad? Que perdonaremos. Es necesario que perdonemos 70 veces 7. Y 70 veces 7 no es una cantidad. Y no quiere decir que nosotros vamos a estar contando las veces que estamos perdonando, sino es una cantidad infinita, ¿verdad? Que quiere decir que no tomemos en cuenta la falta de aquellas personas que se levantan en contra de nosotros, ¿verdad? Y así, poco a poco el Señor nos va cambiando, nos va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros sin Cristo hablábamos hiriendo a las personas y pensábamos que hablábamos así porque éramos muy sinceros y porque no éramos hipócritas y no nos importaba lastimar a la gente. Pero el Señor nos enseña también a hablar, a usar las palabras adecuadas para no lastimar los corazones, para no lastimar a nuestros semejantes, para no lastimar a las personas, a ser tolerantes, a amar a las personas aunque piensen diferente a nosotros, ¿sí? A ser humildes. En fin, podemos enumerar muchas cosas que la palabra nos enseña, ¿sí? Pero nos vamos dando cuenta cuando escudriñamos la palabra y ahí es donde el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, ¿sí? Es esto lo que el apóstol quería que la iglesia de Éfeso entendiera y que la iglesia de Éfeso no se quedara sin crecimiento, sino que creciera espiritualmente para que cumpliera el propósito que Dios tenía y que tenía para su vida y ahora que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dijimos, ¿verdad? Mencionamos también que otro de los objetivos era
promover la unidad entre la iglesia, tanto judíos como gentiles, ¿sí? El apóstol Pablo le tocó, ¿verdad? Vivir en esa época donde el judaísmo estaba muy arraigado, ¿verdad? Pero el Señor lo lleva a predicar a los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo judío, que no son hebreos, ¿verdad? Del pueblo de Dios, pero qué maravilloso leer la palabra del Señor que dice, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que ahí entramos usted y yo también como gentiles. El apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, pero jamás menospreció al pueblo de Dios, jamás menospreció a los judíos, de tal manera que él quería ver la unidad de judíos y de gentiles, ¿verdad? Para que llegaran al conocimiento de Jesucristo, se amaran y crecieran en el Señor, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? También podemos crecer en unidad y en amor unos con otros, ¿verdad? Y sabemos que ese es el plan del Señor como iglesia, que seamos siempre uno, como Él y el Padre son uno. Otra de las cosas que el apóstol Pablo quería hacer notar y tenía como principio, como objetivo, era alentar a los santos a resistir los poderes del maligno y aplicar la verdadera doctrina a su vida diaria. Amén. Y podemos ver, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 6, si gustan, vamos a leer esa cita bíblica. Ahí en Efesios capítulo 10, perdón, versículo 6, capítulo 6, verso 10, ¿sí? Y fíjese que lo maravilloso, ¿sí? De la palabra del Señor, de cómo alerta a sus hijos, de cómo alerta a los santos. Recuerden que santos es aquel que ha decidido apartarse de lo que a Dios no agrada, apartarse de lo malo, ¿sí? Cuando nosotros decidimos apartarnos de lo que a Dios no agrada, entonces estamos viviendo una vida de santidad, ¿sí? De tal manera que la palabra de Dios nos llama santos a usted y a mí, cuando hemos decidido obedecer al Padre y agradarlo en todo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestiales, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad? Dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes. Otra vez lo vuelve a repetir el apóstol Pablo. Ceñíos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, aquí el apóstol Pablo está alentando a los santos y alertando también a los santos, ¿sí? De que es necesario, hermanos, que traigamos puesta esta armadura que Dios nos proveyó. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, el enemigo, Satanás, el diablo, que sí existe, anda como león rugiente para querernos hacer caer, para atacarnos, ¿sí? Siempre que una persona le entrega su vida a Cristo, el enemigo va a querer atacarlo, va a querer obstaculizar el camino, va a querer que usted no crezca en el conocimiento de Dios, va a querer que usted caiga en la tentación, va a querer desanimarlo, va a querer apartarlo del camino de Dios,
¿sí? Va a querer callarlo para que usted no predique la palabra del Señor, para que usted no hable los principios bíblicos de la palabra del Señor que la gente no conoce, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos una batalla espiritual, ¿sí? En el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Nuestra lucha, hermano, no es contra el vecino, no es contra carne, como dice aquí la palabra de Dios, ni contra sangre ni contra carne, o sea, no es contra el hombre, sino contra los espíritus de maldad que andan en los aires, en los lugares celestiales, ¿sí? Hay demonios, hay principados, hay huestes de maldad, sí, gobernadores, aquí está mencionándolo la palabra del Señor, sí, aquí lo menciona en el rango que ellos tienen. Entonces es necesario que estemos llenos de la palabra, que tengamos puesta esa armadura, porque la palabra de Dios lo dice aquí, lo leímos, la palabra de Dios es nuestra espada, es el arma con la que usted y yo nos podemos defender. ¿Contra quién? Lo vuelvo a repetir, contra las acechanzas del diablo. Y es la fe la que apaga los dardos de fuego que el enemigo constantemente está levantando y lanzando contra la iglesia, está levantando y lanzando contra el creyente, está levantando y lanzando contra aquel que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido empaparse de la palabra, conocer la palabra y vivir la palabra, ¿sí? Así que, hermanos, estudiemos esta carta y preparémonos y llenémonos de este poder maravilloso del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere preparados. Quiere que usted y yo crezcamos y estemos preparados para predicar la palabra del Señor, para predicarle a aquellos que no han conocido y que es necesario que conozcan del Señor Jesucristo. Fíjese bien, usted y yo hemos sido llamados a predicar la palabra, no a convencer a la gente. El que convence es el Espíritu Santo. Usted y yo les vamos a hablar de Cristo, de lo que Cristo hace, pero vamos a ponernos esa armadura. No podemos predicar la palabra sin estar armados. Necesitamos esa armadura de la que ya leímos aquí que nos enseña Efesios, ¿sí? Estar armados con esa armadura que el Señor nos dio y no callarnos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Porque el enemigo nos quiere callar, ¿sí? Así como quiso callar al apóstol Pablo, como quiso callar también a Pedro y como quiso callar a cada uno de los discípulos y de aquellos que se convertían a Cristo. Por eso los perseguían, los metían en la cárcel, ¿sí? Porque querían callarlos, pero ellos decían, no puedo callar lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Y luego decían también, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que nosotros, hermanos, estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios de poder. Y si Dios nos llama a predicar su palabra, si Dios nos llama a compartir la palabra, este mensaje de esperanza y este mensaje de salvación para la gente, no hay que callarnos, hay que hablarlo con toda libertad, con todo poder y con toda valentía. ¿Sabe por qué? Porque no vamos solos. El Señor va con nosotros como poderoso gigante. Y dice la palabra del Señor también, dice que no temamos lo que tenemos que hablar, porque el Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca. Otra de las cosas que el apóstol Pablo aconseja es muy interesante y con esto voy a finalizar, ¿sí? El apóstol Pablo a través de esta carta imparte consejo a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos, o sea, a los que trabajan, ¿sí? A los amos y a las congregaciones. Todo esto es lo que vamos a estar aprendiendo en el transcurso de este estudio de la carta a los Efesios. Y es así, hermanos, como terminamos la introducción de esta hora. Así que empecemos ahí en nuestra casa a empezar a leer la carta a los Efesios, hermanos. Subraye o apunte en su libreta. Hay a quienes no les gusta subrayar en su Biblia, ¿verdad? Les gusta tenerla así limpiecita. Apunte pues en su libreta, ¿verdad? Si tiene algunas dudas o qué textos bíblicos le llenan su corazón o impactan su vida, o si tiene algunas preguntas que hacer,
lo que sea, hermanos, con toda confianza estamos, ustedes saben, estamos para servirles, estamos para aclarar sus dudas, estamos para predicar la palabra del Señor. Jamás para entrar en discusiones, sino predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor está diseñada para ser compartida, ¿verdad? Cada quien toma y come de la palabra, porque el Señor Jesucristo nos enseñó que este es nuestro pan de cada día, este es nuestro pan de vida. Así que nosotros queremos comer del alimento del Señor, ¿sí? Y queremos compartir la palabra que el Señor nos enseña a través de esta carta. Les voy a pedir, hermanos, en esta hora que nos despidamos con una oración, ¿sí? Amantísimo Padre y buen Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, por este momento, Señor, en que pudimos compartir, Señor, algo acerca de esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, Señor. Hoy en nuestros días sabemos que hay muchas congregaciones, Señor, pero una sola iglesia. Muchas congregaciones que predicamos tu palabra, que adoramos tu nombre, que levantamos tu nombre en alto, Señor Jesucristo, pero tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa iglesia es todo aquel que ha decidido entregarte su corazón, que ha decidido caminar, Señor, tras de ti, Señor, que ha decidido, Señor, ponerse en tus manos, que ha decidido rendirse a ti, Señor. Alma, cuerpo, Señor, y espíritu, Señor. Todo lo rendimos a ti, Padre Celestial, y reconocemos, Señor, que en todo necesitamos de tu dirección y que en todo necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que escucharon, Señor Jesucristo, esta introducción a esta carta, Padre, y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad y a toda justicia, Señor, y que cada uno de nosotros tengamos el crecimiento, Señor, que tú quieres ver, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra, Señor, produce fruto, Señor, en cada uno, Señor Jesucristo, de nosotros, Padre Celestial, y nos prepara, Señor, para servirte, para agradarte, Señor, y para vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre Santo, en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Pues Dios me lo bendiga, hermanos, en esta hora. Hasta pronto.